es un enemigo silencioso, ¿no? Que no se ve, no se oye. Entonces, solamente ya ustedes cuando la corriente pasa a través del cuerpo de uno es que lo sentimos, ¿no? Pero no podemos poder identificarla, ¿no? Antes de que pase por nuestro cuerpo. Es por eso que la electricidad representa algo peligroso para nosotros. Bien, entonces vamos a empezar con las medidas que debemos tomar, por decir, debemos conocer, ¿no? Los implementos de seguridad eléctricos que debemos utilizar. A estos elementos de uso personal, ¿no? Que debemos usar, se les conoce como los EPP. No sé si habrán escuchado hablar, los EPP. ¿Qué quiere decir EPP? Equipos de protección personal. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mencionar algunos de estos EPP y empezamos con la ropa. ¿Cómo tiene que ser la ropa, ¿no? Que nos va a proteger de la electricidad? Tiene que ser una ropa ignífuga y antiestática. Ignífuga se refiere a que el material con que esté hecho la ropa, no debe propagar la llama, la candela, como se dice, ¿no? Porque ustedes saben que muchas veces por una chispa eléctrica de gran potencia se llega a encender, ¿no? El cable, las instalaciones. Entonces, si tenemos esta ropa ignífuga, va a ser bien difícil que nuestro cuerpo se prenda, ¿de acuerdo? Nos debe proteger de la llama. ¿Y por qué antiestática? Porque debe ser de una resistencia alta, ¿no? O sea, no debe ser un material conductor, al contrario, debe tener una resistencia altísima, ¿de acuerdo? Ahora, es recomendable que las mangas de la casaca sean largas, ¿no? Mangas largas, para que también nos protejan los brazos y de preferencia el cuello cerrado, ¿no? Quiere decir que cuanto más nos proteja el cuerpo esta ropa, es mejor, ¿de acuerdo? Después tenemos el casco dieléctrico. Estos cascos, nosotros ya sabemos que los cascos están diseñados para reducir, ¿no? La fuerza que se pudiese tener frente a un impacto o frente a una caída, ¿de acuerdo? Si usamos nuestro casco, ya saben ustedes que nos caigan en la cabeza, el efecto va a ser mínimo, el daño. O si nosotros nos tropezamos y caemos de cabeza, ¿no? Entonces es importante el casco para nosotros. Pero además para los electricistas, este casco también debe ser dieléctrico, o sea, también debe tener un aislamiento alto, ¿de acuerdo? Y además, hay que tener en cuenta, ¿no? Que si usamos este casco en alturas o en sitios donde corre mucho viento, es preferible usar cascos con barbilejos, ¿no? Esta tirita que cubre la quijada se le llama barbiquejo, ¿de acuerdo? Entonces el casco, fíjense, debe ser, protege de la tensión hasta los 20.000 voltios, ¿de acuerdo? Claro, depende del trabajo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Habrá trabajos que requieren pues este aislamiento de 20.000 voltios, cuando ya trabajamos con líneas de alta tensión. Para nuestro domicilio, de repente bastará con un casco con aislamiento de 1.000 voltios, ¿no? Entonces, todo depende del trabajo que realicemos. Bien, no sé si hasta acá habrá alguna duda, alguna consulta. ¿Alguien que quiera participar? Sí, profesor. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Creo que es importante esta parte de lo que viene a ser la seguridad, que también eso garantiza al trabajador que podamos sufrir una serie de accidentes. Es cierto, como usted manifiesta, que la energía no se ve ni tiene un olor, ¿no? Pero sí podemos sentirla una vez que podamos eh, apoyarnos o tocar un cable que está energizado.
Entonces creo que es importante la parte de lo que es la seguridad. Hoy por hoy las empresas exigen que un trabajador debe contar con EPPs, pero sin embargo hay colegas irresponsables que no saben utilizar los EPPs. Por eso es cuando ocurren los accidentes, profesor. Así es, tiene mucha razón, ¿no? A veces somos muy dejados o nos fastidia el casco y no nos lo ponemos, ¿no? Pensamos que nosotros estamos libres de que podamos tener algún accidente, ¿no? Ese es para otros, decimos. A nosotros no nos pasa nada. Y a las finales resultamos heridos. Por eso no hay que darle poco caso, ¿no? Por poca importancia a esto de la seguridad eléctrica. Y sobre todo a esto de usar nuestros EPPs. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Después tenemos algo muy importante, ¿no? Para los electricistas, como es el zapato dieléctrico. Estos zapatos dieléctricos se caracterizan porque tienen su suela, que es un aislante, ¿no? Un gran aislante. Se trata de que debemos aislarnos de tierra, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué debemos aislarnos de tierra? ¿Alguien sabe eso? ¿Por qué debemos aislarnos de tierra? ¿Qué pasa con la tierra? Creo que en la clase de ayer nos dijo no, o creo que fue antier, sobre el cable, perdón, sobre el circuito de tierra, que por si de pronto tocamos un cable, nos pasa energía en nuestro cuerpo, por causa de tener los pies mojados o tocar el suelo sin protección. Sí, así es. Pero lo que pasa es que las empresas eléctricas, una de sus líneas la mandan a tierra, ¿no? Entonces, como les digo, si nosotros tocamos esa tierra, ya estamos tocando una de las líneas eléctricas. En otras palabras, la tierra está electrificada, ¿de acuerdo? Entonces, un polo viene a través de la tierra, porque como ustedes sabrán, la tierra es un gran conductor por los minerales que se tienen en la tierra, ¿no? Entonces, una línea viene por la tierra y si nosotros tocamos otra línea del tomacorriente, vamos a cerrar circuito, ¿no? A pesar que estamos tocando solo una línea, cerramos circuito a través de la tierra, porque en la tierra está la otra línea. Es por eso que es importante para nosotros separar, aislarnos de la tierra. ¿De acuerdo? Y estos zapatos dieléctricos son los que van a realizar esa función, ¿no? Entonces, están hechos, como les digo, con una suela especial, ¿no? Que tiene una gran resistividad y nos va a mantener aislados de la tierra. Si con estos zapatos ustedes agarran una línea, ¿no? Del tomacorriente, no les va a suceder nada. Lógicamente solo los protege de una línea. Si ustedes agarran dos líneas, el zapato no los va a proteger, ¿no? Ahí sí va a pasar la corriente de su cuerpo y van a ser electrocutados. Entonces el zapato nos protege de una de las líneas de la red, ¿de acuerdo? Más no de dos, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Ahora, algunos modelos de estos zapatos, aparte de la protección eléctrica que nos brindan, también nos proporcionan una protección contra golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque en las puntas traen un material fuerte, ¿no? Que se le llama composite. Es un material resistente a los golpes. Entonces eso nos protege los dedos de los pies, ¿no? Si es que nos cayese algún peso. Generalmente estos zapatos, ¿no? De trabajo vienen con seguridad, pero con punta de acero. No sé si conocerán esos zapatos, esos son los más comunes, ¿no? Puntas de acero. Pero en el caso de los electricistas, es mejor utilizar con este material, ¿no? Que está compuesto por unas resinas especiales, fibra de vidrio,
Es toda una mezcla que hacen, hay un tratamiento para obtener un material, ¿no? Fuerte y a la vez que sea aislante. ¿De acuerdo? Bien, después tenemos también los guantes, ¿no? Los guantes dieléctricos. Ni más está decirles que también deben ser aislantes, ¿no? Son guantes especiales para que nos aíslen del contacto que podamos tener con algún cable eléctrico. ¿De acuerdo? Ahora, estos cables se dividen por clases, ¿no? Tenemos clase 0, clase 1, clase 2, clase 3. Cada clase va a tener un nivel de tensión que puede soportar, ¿no? Empezamos de la clase 0, que soporta hasta 1000 voltios. Lógicamente, este guante está hecho más que nada para trabajar pues, en las instalaciones domiciliarias, ¿no? Donde tenemos 110, 220 voltios. Pero si vamos a trabajar ya con más tensión, necesitamos un guante clase 1, ¿no? Y así va subiendo. El clase 1 tiene 7500 voltios. Clase 2 resiste hasta 17000. Y clase 3 hasta 26500. Lógicamente, a mayor tensión que resiste, el guante será más grueso, más pesado. Entonces, hay que saber con qué tensión vamos a trabajar y según eso, elegir nuestro guante. ¿De acuerdo? Después tenemos los anteojos de seguridad. Estos anteojos están hechos pues, para proteger nuestros ojos, ¿no? Ya sea de polvo, líquido o gases. Muchas veces cuando hay un cortocircuito, ¿no? Aunque no, aunque no lo veamos, salen pequeñas partículas, ¿no? Salen partículas disparadas. Entonces eso puede caer a nuestra vista si es que no usamos estos lentes de protección. Entonces también son importantes estos lentes de protección. Y es más, si nos damos cuenta, estos lentes protegen una mayor área, ¿no? Fíjense que incluso acá los costados también trae protección. Están hechos pues de un material resistente, ¿no? Y duradero. Generalmente se fabrican con policarbonato, ¿de acuerdo? Bien, no sé si habría alguna pregunta sobre los EPP. Con esto hemos mencionado todos los EPP. De repente, ¿alguno conoce algún otro implemento dentro de los EPP que usan de repente en sus empresas? No sé. ¿Alguien podría comentar algo? Sí, profe, buenas noches, ¿cómo están? Mire, Buenas no, noches. sí, le iba a comentar algunos funcionarios que trabajan directamente en las redes, a veces se protegen también después de los guantes, se ponen un sistema de protectores que le cubre hasta los hombros y el pecho, y hasta la misma cara también con unos protectores de cara para no irse a electrocutar directamente, ¿no? Sí, tienes razón. Eso ya es cuando se trabaja con alto voltaje, ¿no? Claro, Se cubren hasta los brazos, el pecho, ¿no? Con un material aislante. Y también, ¿no? Ingeniero, Como dices, arnés también se utilizan para altura. vas a trabajar en alturas. Sí, señor. Como mencionaba su compañero, muchas veces no solamente usan los lentes, ¿no? De protección, sino también unos lentes tipo mascarilla, ¿no? Que les cubren toda la cara, ¿no? Claro que sería más ideal cubrirse toda la cara a solamente los ojos, ¿no? Ya ese es dar una protección mayor a nuestro trabajo que vamos a realizar. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a ver los riesgos eléctricos, ¿no? Entonces, ¿qué es un riesgo eléctrico? Es una situación que puede generar la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica, lo cual puede llegar a terminar en un accidente eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo eléctrico
es una situación que puede llevar o terminar en un accidente eléctrico. Lógicamente, los accidentes eléctricos más que nada se dan por el contacto que tenemos con la electricidad, ¿no? Ahí es que uno se electrocuta y todo esto se trata de minimizar estos riesgos eléctricos, ¿no? Tenemos que identificar estos riesgos eléctricos y tratar de eliminarlos, ¿de acuerdo? Entonces es importante conocer e identificar los riesgos eléctricos para poder tomar medidas correctivas y así poder evitar los posibles accidentes. ¿De acuerdo? Entonces, en toda empresa, lo primero que se hace es identificar los riesgos y hay que tomar medidas correctivas, ¿no? Por ejemplo, no solamente en empresas, en las casas también debemos hacer eso, ¿no? Muchas veces vemos en nuestra casa un tomacorriente roto, ¿no? Una parte rota, rajada, pero aún así lo seguimos usando. No se nos ocurre cambiarlo, ¿no? Pensamos que no va a pasar nada, pero eso representa un riesgo eléctrico y deberíamos tomar una medida correctiva, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver algunos de esos riesgos eléctricos, ¿no? Que se puedan presentar. Este es algo muy común ver en los domicilios, un cable dañado, ¿no? Un cable de un enchufe que está dañado. Estos cables defectuosos, ¿no? Ya sea por un mal uso o falta de mantenimiento, pueden llegar a convertirse pues en un riesgo eléctrico grande, ¿no? Porque ya como vemos acá, el aislamiento está roto y ustedes ya se imaginarán, ¿no? Si topan este cable, se pueden electrocutar. Así que hay que tener mucho cuidado con esos cables pelados, como se les dice, ¿no? Con falta de aislamiento. Si vemos uno de estos, inmediatamente debemos cambiar el enchufe, ¿no? Con todo el cable. Después tenemos un cableado inadecuado y circuitos sobrecargados. ¿A qué me refiero con cableado inadecuado? Cuando realizamos una instalación eléctrica, como ya hemos visto en el curso pasado, ¿no? En el módulo pasado, tenemos que definir el grosor del cable, el calibre del cable, y de acuerdo a qué escogemos el calibre del cable. ¿Alguien se acuerda? ¿De acuerdo a qué elegimos el calibre del cable? ¿Qué determina el calibre del cable? El voltaje. El voltaje, no, no es el voltaje. ¿Alguna otra idea? La carga, La carga. En cierta forma sí tienes razón, ¿no? Pero ¿qué cosa determina esa carga? La carga, de repente te refieres a, por decir, enchufar una licuadora, enchufar un frigider, todos esos la elementos. carga, la carga instalada de un domicilio, pues. Sí, pero esa carga, ¿qué es lo que va a solicitar de la red eléctrica? La corriente, ¿de acuerdo? La corriente. Sí, La sí, la corriente. Entonces, el calibre del cable lo determina la corriente que va a pasar por ese cable. Si han estado en los módulos anteriores, se acordarán que hay una tablita, ¿no? Una tablita de ABWG en donde yo me fijo qué corriente va a pasar por el cable y en esa tablita me dice más o menos el grosor del cable que debo usar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hacemos instalaciones o nos hacen nuestras instalaciones, no se calcula bien ese calibre del cable, ¿no? Se pone un cable muy delgado o se pone el cable debido, pero nosotros ya conectamos demasiada carga que va a jalar demasiada corriente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hacemos bien el cálculo del cable, estamos haciendo un cableado inadecuado. ¿Ok?
Generalmente el cableado que se utiliza acá en Perú, ¿no? Para los tomocorrientes es más o menos el número de cable 12 o 10, ¿no? Y para las luminarias, los focos, las lámparas, es el número 14, ¿de acuerdo? Más o menos se tiene esa idea. Bien, entonces es importante poner el cable adecuado. Y para los usuarios también es importante no sobrecargar las redes, ¿no? Si yo sé que, o sea, muchas veces en un enchufe, en un solo enchufe, enchufamos cantidad de cosas, ¿no? Ponemos nuestra extensión y ahí lo sobrecargamos. Y fíjense que esto de sobrecargar el circuito es una de los problemas más comunes que se tienen en las viviendas y generalmente ocasionan incendios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, Fíjense que acá tenemos que la calentura que se ha dado en las llaves, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Esto, si se acuerdan, es el tablero de distribución. Entonces acá hasta las llaves se han sobrecalentado. Esto también sucede porque muchas veces la llave que fijamos no va de acorde con el calibre del cable. O sea, yo no puedo poner una llave, por decir, de 50 amperios, instalar un cable que solamente va a manejar 10 amperios, ¿no? Entonces esta llave nunca se va a activar. Primero se quema el cable antes que se active la llave. Entonces hay que tener cuidado también al seleccionar el amperaje de la llave. Como les dije, estas llaves son automáticas. Si se lleva al valor máximo de amperaje de la llave, esta va a saltar o se va a abrir. Pero la condición, ¿cuál es? Que la llave tenga el amperaje que realmente va a ir por el cable de instalación. ¿De acuerdo? Solamente ahí va a proteger la instalación. Si no, no lo va a proteger de sobrecargas. Bien, no sé si estará claro este riesgo de sobrecarga y cableado inadecuado. ¿Alguien de repente quiere agregar algo? ¿Algún comentario, algún caso que hayan visto sobre esto que de repente se ha presentado en su hogar, en la empresa? Ingeniero, yo, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, cuando es un riesgo puede ser cuando el amperaje es menos. Siempre se trabaja con un interruptor y para que la bloquee la carga se trabaja con un interruptor diferencial. En caso de trabajos industriales, tenemos ahí a los meneques con lo que se trabaja, ahí donde se protege la sobrecarga. Sobrecarga se refiere a sobrecorriente, ¿no? O sea, cuando la corriente que estamos usando es mayor al definido por el cable, entonces ese cable va a calentar. Nosotros no podemos hacer pasar cualquier corriente por un cable. Va a depender el valor de la corriente para fijar el diámetro del cable, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos referimos a sobrecargas, estamos hablando de corrientes mayores, ¿de acuerdo? Ahora, la llave diferencial que hace referencia, esa sirve, como dijimos, para detectar si hay fuga a tierra, ¿no? Una sobrecarga a tierra, una fuga a tierra. Muy importante también tener su llave diferencial porque también va a protegernos, ¿no? Porque nosotros cuando nos electrocutamos, se supone que estamos agarrando un cable y estamos haciendo tierra, por eso que la corriente pasa a través de nuestro cuerpo y se va a tierra. Eso lo va a detectar la llave diferencial como una fuga a tierra y se va a abrir, ¿no? Va a cortar el circuito protegiéndonos a las personas. ¿De acuerdo? Bien, otro riesgo eléctrico. Esto de hecho no se sobreentiende. Si no usamos los EPP, ya estamos generando un riesgo eléctrico. Entonces, es indispensable, y como dijo uno de sus compañeros, en las empresas obliga, ¿no? Para que el personal ejecute todas sus labores
usando los EPP, ¿de acuerdo? Lógicamente, para eso las empresas tienen que proporcionar al personal toda la indumentaria, ¿no? Los EPP, ¿de acuerdo? Entonces, como dijo también su compañero, muchas veces la irresponsabilidad del personal es lo que lleva a los accidentes, ¿no? Por no usar sus EPP. Entonces, tenemos que tomar conciencia y usar los EPP, ¿de acuerdo? Bien, otro riesgo que tenemos son las herramientas, ¿no? Defectuosas. Las herramientas o instrumentos defectuosos también representan un riesgo eléctrico. Fíjense que acá en la figura les pongo los destornilladores, los alicates. ¿Por qué? Porque estas herramientas traen consigo un aislamiento, ¿no? En los mangos. Entonces, muchas veces esto se va desgastando, a veces se rompe el aislamiento, pero aún así seguimos usando estas herramientas, ¿no? Entonces, eso ya representa un riesgo, ¿de acuerdo? Un riesgo eléctrico. En los instrumentos, el mayor riesgo que se presenta a veces es en el multímetro. ¿Por qué? Porque este multímetro trae unos cables, ¿no? Se le llama puntas, con los cuales vamos a medir la tensión. Entonces, una de las cosas que debemos hacer cuando cortamos la energía para trabajar es verificar si es que ya no hay tensión. Para eso usamos el multímetro y medimos, ¿no? Pero a veces sucede que este cable se ha roto internamente, no se nota que se ha roto a la vista. Entonces ustedes miden y no les va a marcar nada. Y muchas veces pensamos que ya no hay tensión, pero lo real es que sí hay tensión, sino que las puntas se han abierto, ¿de acuerdo? Los cables. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos multímetros, ¿no? Hay que chequear, antes de hacer una medida hay que chequear si este cable de la punta está bien o no. Después veremos cómo se hace eso. Bien, ¿algún comentario hasta acá de las herramientas, instrumentos? Hola. Hola. Sí, sí, dígame. Hola. Se le escucha, puede hablar. Muy buenas noches. Los elementos de protección para eh, los certificados dieléctricos tienen que las herramientas tener sus certificados dieléctricos para poder manipular los voltajes de media y baja tensión. Te escuché muy bien. Creo que mencionas algo sobre la certificación en las herramientas. Correcto, sí, señor. Sí, todo tiene que estar certificado, ¿no? Y el, Muchas gracias. No, con la maleta chiquita. el fabricante, ¿no? A través de sus etiquetas, que a veces vienen etiquetas, tiene que, tiene que especificar, ¿no? Qué certificaciones tienen sus herramientas o sus instrumentos, ¿no? En los instrumentos generalmente vienen con la letra CE, ¿no? Esa es una certificación que tienen, por decir, para utilizar los instrumentos, herramientas en Europa, ¿no? Europa exige que todos sus instrumentos tengan esa certificación y está determinado por la letra CE. No sé si habrán visto en los instrumentos, a veces también en los equipos, ¿no? Vienen la letra CE. Con eso nos aseguramos que ese equipo está certificado para trabajar en Europa y por lo tanto eh, tienen una certificación pues que vale para todo el mundo, ¿no? Entonces, es importante. A veces no tomamos en cuenta eso, ¿no? Compramos por comprar, pero debemos ver
si tiene certificaciones o no las herramientas, los equipos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al siguiente riesgo eléctrico. Tiene que ver con el agua, la humedad, ¿no? Entonces, el agua, como ustedes sabrán, es un buen conductor de la electricidad. Entonces, aumenta enorme el riesgo, aumenta enormemente el riesgo, ¿no? De electrocución o cortocircuito. Uno de los artefactos, ¿no? Que más peligrosos se puede decir que hay en el hogar es la lavadora. Bueno, está la lavadora, está la ducha eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se junta la electricidad y el agua, ¿no? En el mismo equipo. Y esa es una combinación sumamente peligrosa. Entonces, ustedes comprenderán que si el piso está mojado, ¿eso qué va a provocar? Que disminuya la resistividad hacia la tierra. O sea, vamos a hacer más contacto con la tierra y por lo tanto habrá más peligro de electrocutarnos, ¿no? Ustedes saben, como antes les dije, se trata de aislarnos de tierra. Ahora, si nuestro cuerpo está húmedo, ¿no? Y encima el piso mojado, entonces imagínense ustedes que la corriente pasaría directamente por nuestro cuerpo hacia tierra. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando veamos piso mojado o manipular, ¿no? Los sistemas eléctricos con la mano mojada, el cuerpo húmedo. Eso no se debe hacer. ¿De acuerdo? Fíjense que no es necesario que ver el agua todavía. A veces hay en la humedad, ¿no? Del ambiente, cuando se tienen tensiones altas, entonces puede saltar la electricidad, ¿no? O sea, salta como un arco eléctrico a todo aquello que pueda ser tierra. Entonces, por eso con esos cables de alta tensión hay que tener sumo cuidado, ¿no? Bien, si quieren participar, levanten la manito y yo les doy opción a que puedan activar su audio. ¿Alguien puede comentar algo sobre esto de el agua, la humedad y la energía eléctrica? Sí, buenas noches. Buenas Pues noches. realmente lo del sistema de humedad en los equipos eléctricos Quisiera saber qué son riesgos porcentaje directos. le da el agua. Por eso estos equipos mantienen con mucha prioridad ante la humedad y los sitios donde se instalan o los conductores eléctricos van totalmente blindados ante la humedad. Precisamente se hacen los circuitos con los detectores de polvo a tierra o aterrizaje para evitar los accidentes por cargas directas al cuerpo. Y, y todos los aparatos eléctricos deben de llevar su respectiva aterrizaje para que no ocurra ningún accidente eléctrico. Sí, así es. Tiene mucha razón sobre lo que es la toma tierra, ¿no? Por eso que las lavadoras, todos los artefactos que tenemos en nuestras casas traen en los enchufes vemos 3 terminales, ¿no? Uno de esos terminales va a ser para que haga tierra. Lo ideal es tener nuestro pozo a tierra y ese terminal debe ir ahí, al pozo a tierra, ¿no? Cuando hemos visto la construcción de pozo a tierra, ahí hemos señalado, ¿no? Cómo debe ser la resistencia del pozo a tierra. Debe ser una resistencia muy baja. ¿Para qué? Para que cuando haya una fuga de corriente, no pase por nuestro cuerpo, sino se vaya al pozo tierra. ¿De acuerdo? Entonces, si nuestro pozo está bien hecho, nosotros así hagamos tierra, ¿no? Si el chasis de la lavadora, por decir, hace contacto con un polo, una línea eléctrica, y nosotros tocamos el chasis, si el chasis está a tierra, la corriente se va a ir hacia tierra, no va a pasar por nuestro cuerpo.
¿Por qué? Porque la corriente siempre va a buscar la menor resistencia para pasar, para circular. Entonces, si el pozo a tierra tiene poca resistencia, la corriente se irá hacia el pozo a tierra. Nosotros así toquemos el chasis de la lavadora, no nos pasará nada. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener una buena tierra y nuestros electrodomésticos mandarlos a esa tierra, ¿no? El chasis. ¿Por qué puede suceder que la lavadora, su chasis, se vaya a una línea, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente estos electrodomésticos traen motores y esos motores tienen un bobinado, como ya lo hemos visto. Y ese bobinado muchas veces por el uso, ¿no? Por el tiempo va perdiendo aislamiento. Entonces, cuando ese bobinado pierde aislamiento y como por ahí está pasando la corriente, sucede que se electrifica toda la carcasa, ¿no? Del aparato. Y si por ahí la pintura está, digamos, desgastada del chasis, tocamos esa parte y van a ver ustedes que les va a pasar corriente. A no ser, como les digo, que su chasis del artefacto tenga una buena toma tierra, ¿no? Ahí sí ustedes estarían protegidos. Bien. Falta de conexión a tierra. Bueno, esto es lo que hemos estado comentando, ¿no? Cuando no hacemos una conexión a tierra, eso representa un riesgo, ¿de acuerdo? También representa un riesgo eléctrico. Acá en la figura les estoy poniendo como ejemplo una ducha eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta ducha eléctrica trae un terminal que debe ir a tierra. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se identifica ese terminal de tierra? Ya lo hemos mencionado en los módulos pasados. ¿Alguien se acordará cómo identificamos esa línea que debe ir a tierra? Ingeniero, siempre la ponen es en la misma lavadora. La conectan, el polo tierra ese lo conectan a la lavadora, al chasis de la lavadora. No entiendo por qué. ¿Sí, cómo dices? Es- Claro, en el caso, fíjense, en el caso de la lavadora, su enchufe ya está hecho para que uno de ellos sea tierra, ¿no? Ahí no es necesario identificar. Pero me estoy refiriendo a la ducha eléctrica donde va a venir 3 cables, ahí no viene enchufe, vienen 3 cables y uno de ellos debe ir a tierra. La pregunta es cómo identificar cuál de los 3 cables debe ir a tierra. Los verdes. Identificamos. Por el color, ingeniero. Verde con su símbolo de polo tierra. Bueno, si tiene suerte, el cable trae una etiqueta con el símbolo de tierra, ¿no? Sí, claro. Claro. Bueno, Profesor, no trae el símbolo de tierra. buenas noches, profesor. Ingeniero. Normalmente viene el cable a tierra simbolizado en amarillo y verde y esto en lo que son las duchas. Normalmente viene así. Sí, muy bien, a eso me refería. Por el color del cable, ¿no? Está normalizado que la tierra del color del cable debe ser amarillo con verde, ¿de acuerdo? Por eso es necesario saber esa normativa, ¿no? Del color de los cables. Entonces, el cable que debe ir a tierra siempre va a ser de color verde, amarillo. En algunos sitios usan solamente el verde, otros solamente el amarillo. Pero esos son los colores de la toma tierra. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que el agua va a entrar a la resistencia eléctrica, ¿no? El cual ustedes por ahí pasa la corriente y luego cae a nuestro cuerpo. Por eso en estas duchas es importante hacer tierra, ¿no? El terminal que viene para ello. Pero ¿qué hacemos nosotros? La mayoría, ¿no? ¿Qué hacen? Agarran un clavo, ¿no? Lo clavan en la pared
y ahí le enrollan este cable de tierra, ¿no? Entonces, eso no nos está protegiendo al 100%, porque en caso de fuga, ¿no? La tierra, o sea, la corriente se va a ir a la pared, pero la pared va a representar una resistencia hasta que llegue a la tierra, ¿no? Entonces te dan por seguro que si ahí hay una falla en la ducha eléctrica, a través del agua que nos está cayendo al cuerpo, vamos a sentir la electricidad. ¿Qué tanta electricidad vamos a sentir? Va a depender de la resistencia que haga la pared con respecto a la tierra. ¿De acuerdo? Entonces no es algo aconsejable lo que se suele hacer, ¿no? De clavar un clavo a la pared. Ingeniero, otra Sí, cosita dígame. es también como el tubo de la ducha siempre es metálico. O sea, cuando he ido a revisar, me encuentro que el cable lo amarran con algo al tubo metálico, o sea, y son estos cables, cada línea es diferente y eso puede causar también un daño. Y normalmente yo lo que hago es utilizar ese ducto, aterrizarlo a tierra, y igualmente el cable que uso es encauchetado para que sea la protección de las personas, porque una persona en la ducha, ¿cómo va? O sea, inmediatamente queda electrocutada si no está bien Sí, hola. aterrizado, ¿sí? Así es, tiene mucha razón, ¿no? Como el agua hemos dicho que es un buen conductor y estamos descalzos pisando el suelo, eso prácticamente es una muerte fija, ¿no? Si es que no se hace una buena tierra. Sí, también lo enrollan al tubo, ¿no? Que generalmente es de fierro, ¿no? O plomo. Entonces, eso supuestamente hace tierra, ¿no? A través del agua. Pero como les digo, tampoco no es una buena tierra. Acá lo más seguro es, si no se tiene en la instalación una línea tierra, ¿no? Si no hay un pozo a tierra, ese cablecito tenemos que sacarlo, llevarlo hasta el patio, ¿no? Y clavar ahí por lo menos una estaca y hacer tierra, ¿de acuerdo? Es lo más aconsejable. Bien, también otro riesgo eléctrico que se tiene es la falta de señalización, ¿no? Entonces la señalización es muy importante. Debemos señalizar con stickers. Este simbolito nos representa que hay un riesgo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que debemos señalar? ¿Dónde debemos poner esta señalización? Más que nada donde se tiene alto voltaje, ¿no? Y también en los tableros de distribución de las casas, ¿no? Hay muchos que ni saben dónde está su tablero, ¿no? En las casas. Entonces, hay que ponerle esta calcomanía, se puede decir, para que todo aquel que no esté capacitado para manipular estos tableros no estén abriendo la tapa, ¿no? Entonces, es importante señalar esto. Ahora, cuando estamos realizando algún trabajo, muchas veces nosotros vamos al tablero, bajamos las llaves y nos vamos a realizar el trabajo. Bien, puede venir otra persona, al ver que las llaves están bajas, las levantan, ¿no? Y nosotros podemos electrocutarnos. Entonces, para eso también, cuando se va a realizar un trabajo, a estos tableros hay que ponerle una nota, ¿no? No subir las llaves, algo que identifique que no deben manipular lo que se está realizando algún trabajo. ¿De acuerdo? Entonces es importante señalizar, ya sean los tableros o de repente las áreas donde se está haciendo el trabajo. ¿De acuerdo? Bien, entonces serían los riesgos eléctricos, algunos de ellos, claro que hay muchos más. Hemos señalado más que nada los principales. Ahora no sé si alguien pudiese agregar
¿Algún otro riesgo que haya visto, que conozca? Ingeniero, yo Sí. tengo una duda. Eh, He visto en varias casas que en el contador, en el medidor, le conectan el cable del polo a tierra al neutro y no más. Ahí con relación a las duchas, ¿qué pasa? Sí hemos señalado que el cable neutro, ¿no? Las empresas eléctricas, una de sus líneas las llevan a tierra y esa línea es el neutro que llega a nuestras casas. Sí. Ya en nuestras casas tenemos dos polos, una de ellas es neutro, esa línea está aterrizada, está a tierra, ¿de acuerdo? Pero no Sí. es aconsejable nosotros llevar una línea a ese terminal, llevarlo a tierra, no es aconsejable. Porque ponte por algún motivo en las empresas cambien de fase, ¿no? A un cambio, y ya esa línea no pasa a ser el neutro, sino la otra. Entonces ahí habría un corto, ¿no? Entonces, Ok. a pesar de que una línea está a tierra, nosotros no debemos poner esa línea a tierra. Buenas noches. Sí, Ok. Ingeniero, esto para concretarle ahí al compañero, eso se llama esto X potencial aquí en Colombia. Esa es la aterrizar en neutro. Eso se usa para normalmente cuando hay cuando la falla de la fase cae, no y directamente la protección se pare, ¿sí? Para eso se llama el X potencial, pero solo se hace una sola vez y se hace cerca lo más cerca a la medida, ¿sí? O sea, al medidor existente. ¿Cómo se llama, perdón? X potencial. Aló. sí, te refieres para determinar la falla, ¿no? La falla Sí, en... eso Claro, está pero dentro. no es que esa línea queda ahí, no se puede aterrizar la línea, ¿no? Sí. Y respecto a lo muy importante, también hemos hablado de todos los temas, lo importante es que las tierras, o sea, algunos instalan la tierra y no la tapan. Y resulta que a veces esas tierras se energizan y muchas personas o han habido accidentes que esa tierra está energizada y como no lleva una tapa, una protección, es muy importante. La gente las toca y resulta que ya hay fallecidos por esas tierras desnudas, o sea, que no van cubiertas en el momento de la falla preciso. Hay personas que la puedan haber tocado y fallecen. Entonces, es muy importante eso. Sí, tiene mucha razón. Cuando tocamos el tema de construcción de pozo a tierra, vimos, ¿no? Que uno de los elementos que se debe contar es con su tapa, ¿no? Con su tapa, generalmente es de cemento, ¿no? Entonces, tienes razón, cuando el pozo no hace buena tierra, cuando se electrifica, o sea, hay una descarga hacia el pozo, ese terminal queda electrificado, porque no hay el pozo no es muy eficaz, ¿no? Ha perdido su calidad de conductor hacia tierra. Entonces lo que va a pasar es que el electrodo que sale va a quedar electrificado. Yo he visto casos en que no solamente el electrodo queda electrificado, sino por el piso cerca al pozo se siente, ¿no? Como corriente. Por eso es importante que el pozo tenga poca resistencia. Y el mantenimiento que se le da al pozo es anual, ¿no? Cada fin de año o cada año se tiene que medir la resistencia del pozo. Si la resistencia del pozo es muy alta, hay que hacerle su mantenimiento. No se puede usar un pozo con una resistencia alta. Es peligroso, ¿de acuerdo? Entonces se mide su resistividad. Si la resistividad es alta, se le echa químicos al pozo para que baje la resistividad, ¿no? Hay químicos que venden especialmente para aumentar la conductividad, ¿no? O sea, bajar la resistividad de los pozos. Bueno. Ingeniero, sobre la señalización también es importante tener en cuenta esa cinta negra con amarillo para hacer como una especie de encierro
eh, y los conos, para que la gente de afuera sepa que ahí se está haciendo un trabajo, en especial en las subestaciones o donde se hace un trabajo grande. Claro, ya cuando se realizan trabajos en la vía pública, hay que acordonar, ¿no? El área donde se está trabajando. Para eso se usan cintas, conos, ¿no? Para que las personas pues no transiten por el lugar donde se está trabajando con la energía eléctrica, ¿no? Sí, tienes razón, hay que acordonar el área. Bien, pasamos a ver ahora las medidas preventivas, ¿no? Hay que, como les dije, ¿no? Cuando identificamos un riesgo hay que tomar medidas para eliminar en lo posible ese riesgo eléctrico. Entonces, ¿cuáles son esas principales medidas preventivas? Vamos a ver algunas. De más está decirle, ya lo hemos dicho, ¿no? Hay que utilizar los equipos de protección personal, los EPP. Es importantísimo tomar conciencia. Así nos fastidia el casco, los guantes, hay que acostumbrarnos a usarlos, ¿no? Fíjense que acá en Perú, no sé si en otros países habrá sucedido, pero cuando uno manejaba sin el cinturón de seguridad y cuando se puso como norma que se use el cinturón de seguridad, muy pocos lo cumplían, ¿no? Hasta que se comenzó a poner multas. El que no se le encontraba sin cinturón de seguridad, su papeleta. Y recién ahí es que nos hemos acostumbrado ya al cinturón de seguridad, ¿no? Ha sido necesario un castigo, en este caso económico, para poder acostumbrarnos al cinturón de seguridad. Entonces es así también, ¿no? Que acá debemos acostumbrarnos. Claro que de repente causa fastidio, ¿no? Molestias, pero es cuestión de costumbre. Una vez que uno se acostumbra a estos EPP, ya lo va a usar como si nada. Bien, después realizar mantenimientos periodos a las máquinas y equipos, ¿no? Entonces es necesario, como vimos los motores, los transformadores, más que nada, pues medir su resistividad, ¿no? Su aislamiento. Porque cuando estos equipos, su bobinado pierde aislamiento, la línea de la red hace contacto con el chasis y eso es bastante riesgoso, ¿no? Otra medida preventiva es no sobrecargar las líneas eléctricas. Esto ya lo hemos visto, ya les mencioné. Algunos tenemos la mala costumbre, ¿no? En un solo enchufe ponemos nuestra extensión y esa extensión trae varios tomacorrientes, ¿no? Y ahí enchufamos de todo, ¿no? Ustedes sabrán que lo que jala más corriente en el hogar, ¿qué cosa es? Una de las cosas que jala más corriente ¿qué artefactos son los que jalan más corrientes? Hay que tener más cuidado, ¿no? La ducha eléctrica, la plancha. Así es. Muy bien, así es. Es la ducha eléctrica, la plancha, ¿no? Si ustedes se fijan qué potencia tiene la plancha, 1500 watts, ¿no? O sea, es elevada. Imagínense si nosotros cuando usábamos esos focos de 100 vatios, ¿no? La cantidad de luz que nos daba, una plancha de 1000 watts equivaldrá pues a 10 focos, ¿no? Imagínense ustedes la cantidad de potencia. Entonces, todo lo que tenga que ver con resistencia eléctrica para calentar, eso jala corriente. Los calefactores también. Si tienen un horno eléctrico, eso jala bastante corriente, dependiendo del tamaño del horno, ¿no? Hay hornos grandes que van a jalar bastante corriente. Entonces, imagínense ustedes si a un tomacorriente o una de estas extensiones enchufan acá su horno, acá enchufan su plancha y por acá de repente su microondas. ¿Saben ustedes lo que va a pasar? Va a calentar el cableado, ¿no? El mismo cable de la extensión va a calentar. Y muy seguro que acá el calentamiento, si ustedes lo apoyan esto sobre un mueble como se ve acá, ¿no? De tela,
puede producir un incendio. Entonces hay que tener sumo cuidado con esto, ¿no? No sobrecargar las líneas. Y si vemos una línea sobrecargada, hay que pues tomar medidas, ¿no? Desenchufar y solamente enchufar de tal manera, hay que enchufar el número de artefactos de tal manera que no jalen mucha corriente, ¿de acuerdo? Generalmente cuando se tienen hornos eléctricos, se le hace una conexión especial, hornos grandes, ¿no? Para la ducha, igualmente, hay que hacerle una conexión especial, porque hay duchas que jalan, pues, 30 amperios, 35 amperios. Y nuestro cable, muchas veces, nuestra cable de las instalaciones no está hecho para soportar eso. Entonces es necesario, desde la llave principal o desde el medidor, llevar un cable especialmente para nuestras duchas, ¿no? Si es que sabemos que van a jalar demasiada corriente. Profesor, se tiene que adicionar un circuito si se requiere instalar una ducha o en este caso un horno eléctrico para no interferir a los demás circuitos. Sí, así es. Hay que hacerle un cableado solamente para la ducha, ¿no? Un cableado especial. No hay que juntar la carga de la ducha con la carga de otros artefactos. Es peligroso. ¿De acuerdo? Bien. Otra medida preventiva. No debemos jalar el enchufe del cable, ¿no? Esta es una mala costumbre que tenemos, ¿no? Jalamos del cable el enchufe del tomacorriente. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dañar el cable y en una de esas que estamos jalando se puede romper. Y si se rompe, podemos hacer contacto con el cable pelado y nos podemos electrocutar. ¿De acuerdo? Entonces, la manera correcta de manejar los enchufes es agarrarlo del sujetador. ¿De acuerdo? Debemos verificar el estado de las herramientas e instrumentos a utilizar. Eso ya dijimos también. En caso de los destornilladores, los alicates, hay que fijarnos en su aislante, ¿no? Que esté en buenas condiciones. ¿De acuerdo? En el caso de los instrumentos, señalamos el multímetro. ¿Cómo probamos nosotros que el cable de las puntas del multímetro están en buen estado? El multímetro trae un selector que nos permite medir continuidad. Si el selector lo ponemos en medida de continuidad, juntamos las dos puntas, va a emitir un ruido. Entonces, siempre antes de tomar una medida con el multímetro para verificar si hay voltaje o no en una instalación, primero debemos tocar las dos puntas, ¿no? Poniendo en continuidad, tocar las dos puntas. Si suena, nos está verificando que las puntas están en buen estado. ¿De acuerdo? Después tenemos cortar la energía eléctrica antes de realizar cualquier trabajo, ¿no? Y debemos constatar que el corte de energía se ha realizado y también señalizar, ¿no? La llave que hemos hecho el corte. Entonces, de más está decir, ¿no? Que hay que cortar la energía eléctrica, realizar cualquier trabajo. Y fíjense que yo he visto casos de algunos electricistas que no cortan la energía. ¿Y qué hacen? Ponen una madera, ¿no? En el suelo, se paran sobre esa madera y creen que así están 100% protegidos para hacer la instalación, ¿no? Entonces, es una imprudencia que realizan estas personas, cosa que no se debe hacer, ¿no? Siempre hay que cortar la energía eléctrica antes de realizar cualquier trabajo. Y debemos, como les dije, señalizar la llave que se ha cortado. Si queremos estar más seguros, incluso se les pone unos candados a la llave, ¿no? Fíjense acá en la figura, se le pone una llave que va a evitar que se pueda subir o activar los contactos, ¿no? De este interruptor, ¿de acuerdo? Entonces esto nos da pues 100% seguridad de que nadie va a venir a levantar las cuchillas mientras que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces son algunas
medidas preventivas que debemos tomar. Si alguien quiere participar, se les está dando opción a activar sus... Profesor, cuando se trata de redes secundarias, en este caso del transformador, un circuito red secundaria, lo mismo ocurre, que debemos utilizar estos candados para poder cerrar un circuito con un candado y así de esa manera garantizar el trabajo durante todo el circuito que se va a intervenir. Sí, así es, se debe hacer eso, ¿no? Esa es una medida muy importante que debemos tomar, sobre todo si los trabajos son pues en industria, ¿no? En líneas de alta tensión, porque aunque no crean, pero muchas muertes se han producido por eso, ¿no? Bajan la llave, se van a trabajar, viene otro y lo sube, ¿no? Entonces es muy peligroso, ¿de acuerdo? Bien, después los aparatos domésticos, maquinaria, ¿no? Chasis de metal, tienen que tener una buena conexión a tierra. Esto ya lo hemos mencionado, pero acá ya lo estamos diciendo como una medida, ¿no? Que debemos tomar. Si vemos nuestra ducha que no tiene una buena conexión a tierra, debemos realizarla. La mejor manera de, o sea, estar 100% seguros es hacer nuestro pozo, ¿no? Hacemos nuestro pozo a tierra. Acá tenemos el pozo. Y de ahí sacamos el cable de tierra y lo llevamos a la ducha, a nuestra lavadora, todos nuestros artefactos, ¿de acuerdo? Y así evitamos sufrir descargas eléctricas. Bien, con esto estamos terminando lo que es riesgos y las medidas que debemos tomar. No sé si habría algún comentario, alguna pregunta. Profe, Sí. no sé si me permite, insisto, hay una duda que tengo. El neutro de la red pública con el neutro con la tierra que tengo de un domicilio, ¿se puede unir? ¿Es correcto ese trabajo? Mira, yo no he visto que se haga eso y como te dije, no se debe hacer. Pero el compañero que habló en antes dice que en Colombia lo suelen hacer, ¿no? Para detectar fallas en la red, pero solamente es momentáneo. Esa conexión que hacen no es que se quede ahí, solamente es para hacer unas pruebas, ¿de acuerdo? Pero en la práctica no se debe dejar la línea, una línea, conectarlo a tierra, ¿no? Eso no se debe hacer. No, ingeniero, pero mire que acá la mayoría de, por lo menos acá en el Valle del Cauca, yo he visto en muchas casas eso. Cuando llegan a instalar el medidor, si no hay una línea adicional, o sea, el cable verde que utilizamos como por la tierra, que debería ir de toma a toma, entonces lo que hacen los que instalan es que le ponen la tierra al neutro y ya supuestamente queda toda la casa aterrizada por el neutro. Lo que usted dice es verdad. En caso de que haya un cambio, esa línea neutra pasa a tener corriente y electrifica la parte por la tierra. Pero aquí lo hacen. Yo llevo 30 años trabajando y he visto muchas casas con eso. Ya hoy en día la gente mete sus tres cables, la fase, el neutro y un por la tierra. Por el tema de los sistemas, de los computadores y todo eso, pues para protegerlo. Pero en muchas casas lo utilizan así como yo digo, unen el neutro con la tierra. Ingeniero, póngale. Bueno, de Ingeniero. repente te refieres a que usan la tierra como una línea, ¿no? Eso Sí, lo señor. hacen en sitios distantes, digamos, ¿no? O sea, porque sí es cierto, si tú agarras una línea viva, una línea tierra, con eso puedes prender un foco, pueden funcionar tus artefactos, ¿no? Sí. Disculpe. Pero no es algo que se deba hacer, no es... Lo O puedes sea, hacer, sí, pero no estarías cayendo, pues, en un riesgo. disculpe, ingeniero, ¿No? te lo voy Sí, a explicar, para darle una explicación más, como más acorde, ¿no? O sea, se llama X
porque es X carga, ¿sí? Pero se aterriza, o sea, se aterriza el neutro con la tierra, ¿sí? Lo más cercano a la línea de red. Eso está en la norma de RETIE que nos exige a nosotros acá en Colombia. Si usted no tiene ese X potencial, porque así se llama X potencial, X carga por potencia, ¿sí? Para aterrizar, y eso cuando hay un daño o un corto, entonces eso de inmediatamente corta la llave. Aquí se llama breaker o termomagnético, ¿sí? Eso es lo que hace. Termomagnético. Es lo que él hace, ¿sí? Y lo otro que le iba a comentar era que, Pero o sea, la pregunta, disculpa, la pregunta es, ¿esa conexión se queda ahí? esa se queda ahí porque esta es la que nos dirige la falla cuando la fase se, por decir, usted instala un toma o un apagador y aquí el apagador pega con el tornillo la fase pega con el tornillo del apagador, que normalmente pasa eso, entonces el tornillo ese va a aterrizado, entonces va a botar la falla y una vez va a disparar el termomagnético. Para eso es. O sea, protección, así sea un tornillo que se coloque, va protegido, ¿sí? Claro, pero En los apagados. es raro porque eso que tú mencionas que el neutro se lleva a tierra, eso lo hacen las empresas eléctricas, ¿no? O sea, esa línea aterrizada ya llega a nuestras casas, ya a tierra. Ahora de repente a ustedes lo han normado así para que cada uno, aparte de la tierra que ellos hacen, ustedes también le hagan tierra, ¿no? Exactamente, aquí es normativa, o sea, aquí en Colombia eso es normativa y si usted no tiene eso, no le certifican ni le ponen el medidor o en el momento que están colocando el medidor, la empresa le permite tiempo para que haga el potencial, ¿sí? Que es instalar el cable de neutro tierra. Sí, como te digo, Eso es. acá en Perú eso no está normado, ¿no? Acá simplemente Disculpe, hacen la pero instalación. ¿sabes qué? He visto también que hay casas donde la tierra se conecta a un cable y ese cable va a la caja de breques y en la caja de breques tiene una tornillería solo para la tierra y va totalmente separado a los neutros. Como unas conexiones nuevas, ¿no? Eso es lo normal, eso es lo Sí. normal, que la tierra Profe. esté separada del neutro. Pero me Profe, dicen que en Colombia les obligan, o sea, está normado no, poner el neutro a tierra. disculpe, profe. Acá en Sí. Colombia se realiza así. Se hace pozo tierra y se manda la línea al tablero. Del tablero se sacan las distribuciones para aterrizar todos los tomas, todos los circuitos. Exacto. Hoy en día ya todo toma lleva 3 cables, pero también existe otra que yo le digo que va unida al neutro. Lo he visto en las dos formas. Cable directo desde el polo a tierra hasta la caja de break. Claro, Y como les también, Ya eso no se utiliza. Ya eso no se utiliza. como les digo, eso se tiene que hacer. Que una línea viva se lleve a tierra, eso se tiene que hacer, pero eso acá en Perú lo hacen las empresas eléctricas. No nos obligan a nosotros a llevar esa línea. Profe, disculpe, profe, una pregunta. Sí, Una pregunta, profe. sí, dígame. Para que sea un buen pozo tierra, ¿cuánto debería ser la medición de carga de resistencia? ¿Cuánto más debería ser? Eso depende de la normativa en tu país, ¿no? Acá en Perú se exige menor a 25 ohmios. 25 ohmios. Menor a 25 ohmios en Perú. Pero aquí Tiene más de 25 ohmios, ese pozo ya no sirve, no está mal. Hay que hacerle aquí creo que es menor de 10 o máximo 10. Ahí es así. Sí, a mí me parece que en Colombia es nomás 10. Depende Y de ahí- la normativa. Disculpe, Pero es eso 5. eso Cada dependiendo, país va a tener sus normativas, como vamos a ver ahora. eso dependiendo también de los hertz. ¿Cuántos hertz se trabajan allá en Perú? 60 Hz. Igual que acá en Colombia. 50, 60 hertz. Ah, sí. Bien, continuamos entonces. Ahora, tenemos normativas, ¿no? De seguridad eléctrica. O sea, todo lo que hemos visto está normado. Esas normas es un conjunto, pues, de directivas, procedimientos que son obligatorios, ¿no?
para proteger a los trabajadores y minimizar los riesgos eléctricos, ¿no? Y lógicamente son de suma importancia su cumplimiento. Entonces, la importancia de cumplir esas normas, tenemos que, vamos a tener la reducción de riesgos, ¿no? Van a haber menos riesgos eléctricos. Estamos cumpliendo, ¿no? Legalmente, y al cumplir esto, pues evitamos sanciones, multas. Y tenemos una continuidad de operaciones en la empresa, ¿no? O sea, la empresa no va a sufrir paros por accidentes. Esa es la importancia de seguir estas normas. Ahora, ¿cómo implementamos estas normas en los trabajos? Primeramente tiene que haber un compromiso de la empresa, ¿no? Desde las directivas, ¿no? De los directores, desde ahí tiene que empezar esto de implementar la seguridad en la empresa. Después se debe establecer protocolos de seguridad. Se tiene que saber qué acciones tomar frente a un evento, ¿no? Eso lo tienen que saber todos los trabajadores. Después se tienen que aplicar las normas, hay que concientizarnos, ¿no? Que debemos aplicar las normas eléctricas. Se debe proporcionar implementos de protección a todos los trabajadores. Y se necesita pues, dar una formación continua, ¿no? Sobre esto de seguridad. Tienen que contratarse especialistas que vayan a dar charlas sobre esto de seguridad, ¿no? Y por último, también se debe invertir en auditorías, o sea, se debe contratar empresas exteriores, externas, que vengan a auditarnos para saber, pues, ¿no? En qué estamos fallando, qué debemos corregir, ¿de acuerdo? Ahora, las normas de seguridad eléctrica tenemos las nacionales propias de cada país y las internacionales, ¿no? Por decir, acá en Perú se usa pues la norma técnica peruana, NTP, en donde está reglamentado, ¿no? El uso de los EPP, los interruptores, el pozo a tierra, todo esto está en las normas peruanas. Igualmente, ahí en Colombia seguramente tienen sus normas. Pero aparte de esas normas, tenemos normas internacionales. Las más conocidas es de la Comisión Electrotecnia Internacional. Las siglas son IEC, ¿de acuerdo? Esta Comisión de Electrotecnia da sus normas y las publica a nivel mundial, ¿no? Después también tenemos la IEEE, muy conocida, la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿no? Quienes también van a establecer normas a nivel mundial, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, nosotros nos regimos por nuestras normas de cada país, pero también tenemos en cuenta de estas normas internacionales, ¿no? Bien, señores, con esto estamos acabando el módulo 4. Fíjense que ahora terminando el módulo, no se vayan a ir, quédense, porque ya saben que hoy día es el final del curso y van a haber certificaciones, ¿no? La señorita Valeria va a tomar el control de la reunión y ella les va a dar indicaciones, ¿de acuerdo? Y va a haber una celebración sobre la entrega de certificados. Entonces, para conmigo, quedamos ahí, no se vayan a ir, como les digo, quédense para participar en esto de las certificaciones. Para mí ha sido un gusto, ¿no? Haber llevado a cabo este curso y nos veremos en una próxima oportunidad. Quédense, por favor, para las certificaciones. Muchas gracias. Hasta luego.